iniciar nuestro estudio en esta mañana y vamos a recordar un poquito acerca de lo que hemos venido estudiando durante los días atrás. Para el cristiano que tiene su vida, sus objetivos, su armonía con Dios y tiene el plan de poder llegar a la patria celestial como lo presenta la Biblia y como lo presenta Jesucristo a manera de un llamado de poder aceptar la vida eterna. Hemos venido recordando que para poder seguir en esta lucha de, de nuestra vida espiritual, en primer lugar, nosotros tenemos que recordar que la Biblia es la primera regla de fe. La Biblia es la regla de fe del cristiano, la única regla de fe y práctica para el cristiano. En ella nosotros encontramos, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero también nosotros hemos estudiado, hemos repasado un poco acerca de lo que tiene que ver también con la oración. La oración, el método eficaz de poder comunicarnos con Dios a través de la oración es uno de los puntos importantes también para que podamos mantenernos a flote en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. También hemos recordado que la parte importante que nos nutre, que nos ayuda para mantenernos en forma en la vida espiritual es estar constantemente ayudando a otras personas para que también estas otras personas puedan entender y comprender y aceptar el desafío de poder entrar en la patria celestial, una vida cristiana llena de amor y de paz. En este momento, al abrir la Biblia, una vez más, yo quisiera invitarles para que podamos inclinar nuestro rostro y poder pedir la dirección del Espíritu Santo que nos dé la iluminación en este momento para que podamos una vez más entender y comprender los propósitos de Dios en nuestra vida personal y así poder crecer espiritualmente, tener una vida rica y esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el interés, ese es el objetivo, el propósito por el cual nosotros hemos venido abriendo las Sagradas Escrituras para poder mantenernos en sintonía con el Señor. Vamos a tener la oración de introducción antes de abrir la palabra de Él y yo les voy a invitar para que inclinemos nuestro rostro. Querido Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en este momento porque nos has dado la oportunidad una vez más de poder llegar en este momento justo y poder abrir la Biblia y poder escuchar tu voz. Queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu. Rogamos que las palabras que en esta hora podamos escuchar puedan resonar en nuestros corazones, que nos puedan preparar para la vida eterna, que podamos mantener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y cuando tú regreses por segunda vez, que es nuestro anhelo, que nosotros podamos escuchar la voz de Jesús, que nos está dando la bienvenida para un hogar celestial. Señor, acompáñanos, bendice a toda la congregación en este momento. Te ruego que tu Santo Espíritu pueda estar muy dentro de nuestros corazones. Gracias, Señor. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo quiero recordarles a cada uno de ustedes lo que el salmista nos refresca cada momento que nosotros recordamos a Dios, recordamos el hecho de estar en comunión con nuestro Padre Celestial. El salmista en el Salmo 122, él dice, escribe para todos sus oyentes, dice, y yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Es algo maravilloso, es algo importante, es algo necesario para que nosotros nos mantengamos cada día refrescados en la fe y que podamos seguir luchando en esta vida. Es importante tener en cuenta el papel que cumple la iglesia, el propósito de la iglesia, el propósito de asistir a la iglesia. El ir a la iglesia es un acto de adoración, es un acto en donde nosotros abrimos nuestro corazón también para poder darle gracias a Dios.
por todo lo maravilloso que Él ha hecho en nuestra vida personal. Y el salmista en este Salmo 122, él dice que él se alegró con los que decían: a la casa de Jehová iremos. La iglesia. La hermana Elena de White escribe, y el manual de iglesia lo refresca un poco en el primer capítulo, en donde habla acerca de la iglesia. Y aquí dice ella que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación. La iglesia es el único medio señalado por Dios para la salvación. Es decir, hermano querido, que cuando nosotros formamos parte de la iglesia para nosotros se torna en una bendición para otras personas. En el cumplimiento de lo que Jesucristo dejó en esta gran comisión de poder compartir a otros el pan de salvación. Entonces, el asistir a la iglesia es algo importante. A veces nosotros pensamos que al asistir a la iglesia es simplemente para un entretenimiento o simplemente para poder pasar un tiempo en compañerismo de algún hermano, pero claro que sí, también es el momento de pasar en compañerismo con un hermano o con nuestros hermanos. Pero un punto importante para poder acrecentar nuestra vida espiritual es poder ir al templo, es poder asistir a la iglesia. Y por eso yo me alegro cuando cada uno de los hermanos toma su tiempo, planifica, en principio durante la semana pone en su mente que se prepara, se alista para poder asistir a la iglesia. Y no solamente yo me preparo para asistir a la iglesia, sino también debo preparar a mi familia, debo preparar a mi esposa, debo preparar a mis hijos, o debo preparar a mi esposo, debo preparar a mi familia, a mis amigos, invitarlos para que también vayan conmigo a adorar al templo y poder recibir la bendición de Dios. Entonces la iglesia cumple un papel importante en nuestra vida, en nuestro ser, en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero en esta hora yo quiero compartir con ustedes lo que el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, nos da un informe en cuanto a lo que tiene que ver una de las confesiones de fe que Pedro le hace a Jesús. Y ahí es en donde nosotros ahora podemos vislumbrar la importancia de la iglesia en torno a lo que tiene que ver finalmente con la respuesta de lo que Simón estaba diciendo y Jesús le comenta. Entonces, en el capítulo 16 y el versículo 17 de San Mateo, hay una declaración de fe en donde Pedro reconoce a Jesús como nuestro Dios. Y dice aquí en el versículo: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesucristo le reintegra y le dice: y yo te daré, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este versículo que nosotros estamos confrontando esta hora, hay tres elementos muy importantes que tienen que ver con la iglesia. En primer lugar, Jesucristo está diciendo que la iglesia tiene un fundamento. Número uno, fundamento. Número dos, la iglesia es única. Y número tres, es indestructible. Y vamos a empezar mencionando aquí que Jesucristo dice que el fundamento de la iglesia es Él. Y Él dice: y sobre esta roca. Él está hablando ahora, mencionándole a Pedro, y le está diciendo: Pedro, yo soy la roca en donde la verdadera iglesia, o la iglesia que yo he fundado, está. Y entonces nosotros podemos notar que el fundamento de la iglesia es Jesús. Ahora, cuando se trata de la roca, nosotros podemos identificar que la roca es Dios. Es decir, en otras palabras, lo que Jesucristo le dice a Pedro, que el fundamento de la iglesia es Dios. Es decir, Él es Dios.
Y cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la roca y es David que populariza la palabra roca en varios momentos, cuando habla de Jesús, él habla de la roca en varios momentos, pero en el libro de Deuteronomios, el capítulo 32 y el versículo 4, aquí hay una expresión que menciona en cuanto a lo que es la roca. Dice el pasaje, ¿y a quién se refiere la roca? Dice el pasaje, entonces, Deuteronomios capítulo 32 y el versículo 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Y luego dice, porque todos sus caminos son rectos, es un Dios de verdad y no hay maldad en él, es justo y recto. En el libro de Deuteronomios, aquí habla sobre la roca que es Dios. Dice el texto una vez más, él es la roca cuya obra es perfecta. Dios es la roca y cuya obra es perfecta. Cuando Jesucristo se atribuye que Él es la roca, en otras palabras, Él está diciendo también, o sea, yo soy el verdadero Dios, en donde la iglesia se funda, en donde la iglesia está fundada, en donde aquí está segura la iglesia. Por eso Pablo también habla en el libro de 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4, Pablo hablando sobre este término, identifica también a Jesucristo como la roca y dice así, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, de esta manera. Y dice el texto, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guiaba. Esa roca era Cristo. Entonces, hermanos queridos, uno de los puntos muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la roca, o sea, el fundamento en donde está colocada la iglesia, es esa roca que es Cristo Jesús. Y eso es algo importante porque los otros pasos que vienen de estos 3 puntos que nosotros hemos visto al principio, que lo he enunciado, recobran fuerza para poder mencionar que si la iglesia está fundada en Cristo Jesús, allí en el Salmo 23, en un parrafito dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, hermano querido, cuando nosotros vamos caminando en la vida cotidiana, el día tras día, el momento tras momento, nosotros nos damos cuenta que hay peligros, hay dificultades, hay luchas, hay van en contra de nuestra vida espiritual. Pablo también habla acerca de lo que tiene que ver con esa polémica del mal que nos hace que ya no vayamos a la iglesia, que nos hace que para qué devolver los diezmos, para qué hacer la obra misionera, gastarnos para visitar a otras personas. Hermano querido, aquí menciona que cuando nosotros dejamos a Cristo Jesús, que es la roca, todas las cosas van a perderse, todas las cosas se vienen para abajo. Pero Jesucristo dice que cuando nuestro fundamento es la roca, nosotros estamos seguros. Y pase lo que pase, nuestra vida cristiana estará firme, estará segura, porque estará en los brazos de Cristo Jesús, sobre la roca. Ahora, vamos a ver un poquito más acerca de lo que Jesucristo habló en este pasaje a Pedro y le menciona la palabra que dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo está hablando en términos singulares, es decir, en términos de unidad. Jesús enfatiza que la iglesia es única, una nada más, no hay más. Si hubiese más iglesias, Jesucristo hubiese dicho, y sobre esta roca yo voy a edificar mis iglesias. Pero no, Jesucristo habla de una iglesia nada más que Él fundó. Y esa iglesia que Él fundó es la iglesia que todavía está latente aquí. Tiene unas características, tiene una misión que cumplir, tiene
un objetivo por el cual ha sido creada la iglesia. Y entonces la iglesia del Señor tiene algunas características. Y yo voy a mencionar algunas de estas características que tiene la iglesia, en donde podemos notar una triple programación, por decirlo de esta manera, que sustenta a la iglesia, y es, punto número uno, es la misión de compartir el evangelio a otros. Ahora estamos volviendo una vez más a uno de los temas que hemos estudiado, en donde cada cristiano tiene la obligación de poder compartir a otros, pero la nota que nosotros estudiamos la vez pasada tenía como propósito de poder mencionar que cuando nosotros compartimos el evangelio, nosotros estamos nutriéndonos, nos estamos preparando, nos estamos poniendo más fuertes para poder esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento nosotros estamos ahora señalando que el propósito de la iglesia por la cual Cristo la fundó y por la cual Cristo murió por su iglesia, entregó su vida, es con el propósito de poder cumplir la misión, de poder predicar el evangelio a todo el mundo. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como iglesia en conjunto, nosotros debemos mantener la unidad, y es otro punto importante de esta triple parte del evangelismo, de poder predicar la verdad, el evangelio eterno, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también en el momento de estar predicando, la iglesia debe estar en unidad, mantener la unidad, no yéndonos un grupo por aquí, otro grupo por allá, en el sentido de desorganización, en el sentido de competencia, sino mantener la unidad y la estructura del evangelismo, en el cual nos hemos organizado en grupos para poder diseminar la palabra del Señor. Entonces, otro de los puntos muy importantes en donde la iglesia tiene que cumplir es anunciar que el juicio es inminente. Lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7. Uno de los puntos que la iglesia debe estar mencionando, debe estar predicando, debe estar enseñando, es el juicio, ese juicio que es inminente, en donde todos vamos a comparecer delante del juicio de Dios. Entonces, ese es uno de los mensajes que la iglesia tiene que dar. Y otro punto importante de su mensaje es que la iglesia debe predicar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema, ¿cómo puedo lanzarles a ustedes? La médula de la misión de la iglesia, decirle a la iglesia y predicar al mundo entero que nosotros tenemos que prepararnos porque hay un evento grande y glorioso que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que esa venida de nuestro Señor Jesucristo es eminente, está cerca, está a las puertas. Entonces, la misión de la iglesia es global, abarca el mundo entero. La importancia de la predicación, a veces nosotros lo dejamos por un lado, y nosotros necesitamos entender que el mensaje que la iglesia ha recibido como una misión tiene una nota de urgencia. Es un mensaje de mucha importancia, porque trasciende de este mundo al mundo venidero. Entonces, hermanos queridos, nosotros como miembros de la iglesia, como parte del pueblo de Dios, nosotros tenemos que aceptar ese gran desafío de poder entender que somos parte de una iglesia organizada. Y ahora, hay otro punto importante que nos marca la palabra de Dios en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia. Una de las características de la iglesia. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14, y yo voy a leerles este párrafo, capítulo 14, y capítulo 14, y usted va a notar aquí algo importante, en donde aquí se nos presenta un punto, una característica en el versículo 12, una de las características de la iglesia que fue fundada en Cristo Jesús, en esa roca. Y dice el término bíblico aquí, en el capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, y dice el texto, así como lo voy a leer, dice: aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí hay una característica también en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia que Cristo fundó. La paciencia. El pueblo de Dios necesita mantener la paciencia. No debemos de perder la paciencia porque la paciencia nos va a sacar de la iglesia y la paciencia que nosotros no tenemos nos va a alejarnos de la iglesia y finalmente perder nuestra salvación. La paciencia es algo importante en este tiempo. Hoy es un mundo muy agitado, muy traqueteado, en donde todo es rápido, en donde el ser humano ha creado una estructura grande, en donde en algún momento dado ya no, esa estructura grande que se ha creado, ya no la puede controlar, se ha vuelto un monstruo y hemos perdido el objetivo, hemos perdido el foco, hemos perdido la visión y por eso hoy es importante que nosotros mantengamos la paciencia de Jesucristo. Y otro punto importante aquí que también nos señala este texto es: guardan los mandamientos de Dios. Qué maravilloso es el pasaje. Uno de los puntos importantísimos que podríamos llamarlo la médula del cristiano es guardar los mandamientos de Dios. Y eso es el punto distintivo de los mandamientos de Dios. Durante los días que nos restan, vamos a tocar el tema de lo que trata acerca de los mandamientos de Dios. Y hoy por hoy, tal vez haciendo una corta alusión, hoy por hoy los mandamientos de Dios se han desechado. Hoy cada uno quiere hacer lo que quiere. Hoy ya no, nadie quiere poder ser dirigido por alguien. Nadie quiere poder escuchar la voz de alguien para poder obedecerla. El individualismo, no se metan con mi libertad. Y tampoco yo me debo meter con tu libertad. Si yo no me meto con tu libertad, tampoco tú te metas con mi libertad. Pero el pasaje aquí menciona los mandamientos de Dios. Los mandamientos, es importante que el pueblo de Dios mantenga los mandamientos en su corazón. Por eso hay muchas personas que se alejan de la iglesia porque están perdiendo de vista los mandamientos de Dios. Y por eso en este momento estamos haciendo una pequeña alusión, un pequeño pincelazo en lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Podamos seguir obedeciendo con paciencia los mandamientos de Dios. El texto en cuestión que estamos leyendo dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos queridos, esta hora, en este momento, pertenecer a la iglesia del Señor es un privilegio único que no nos lo proporciona ninguna otra persona. Solamente nos proporciona esa felicidad cuando nosotros aceptamos el llamado que hay en Cristo Jesús. ¿Y por qué no decirlo nosotros como iglesia adventista del séptimo día? Somos un pueblo profético que nació de una de las profecías que están escritas aquí en el libro de Apocalipsis. Somos una continuidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dios, con el pacto que hizo con Abraham, le prometió y le dijo: de ti haré una gran nación. Finalmente, nosotros recordando y reconocemos muy bien claramente que Dios formó al pueblo de Israel, le dio un decálogo, hizo un pacto con él a través de los mandamientos de Dios, le dio una misión para cumplir, pero la historia del pueblo de Israel menciona que ellos no pudieron mantener el pacto con Dios, fracasaron. Luego, cuando viene el Nuevo Testamento, nosotros podemos entender que Jesucristo forma una iglesia en donde la iglesia le promete que esa iglesia no va a fracasar, estará fundada en Él y que sus seguidores estarán confiando en Él y estarán guardando los mandamientos, su pacto, una vez más. Y ese pueblo será un pueblo que terminará la obra aquí en este lugar, que se perfila para poder predicar el evangelio y que de esa manera Cristo pueda venir y que los juicios de Dios puedan salir adelante. Otro aspecto que no quiero olvidar y que tal vez es el último punto que vamos a mencionar en este momento es lo que dice Jesucristo. La iglesia tiene su fundamento, que es
la roca, que es Cristo Jesús, Él es nuestro Dios. La iglesia es única, no hay más iglesias, tiene características, guardan los mandamientos de Dios, mantienen la paciencia. Dice el texto que también tienen una misión que cumplir, que es el evangelismo. Pero también no solamente el evangelismo, tenemos una responsabilidad nosotros en la obediencia a Dios para poder devolver a nuestro Padre Celestial los diezmos y ofrendas, porque los diezmos y ofrendas son para que el evangelio pueda llegar a todo el mundo en esta generación. Pero finalmente hay una cláusula muy importante también que no me lo quiero pasar de largo, y es que Jesucristo dice que la iglesia es indestructible. Ni el Hades ni la muerte van a prevalecer contra la iglesia. Por eso, la iglesia, quiero decirles, hermanos queridos, a veces nosotros pensamos que las puertas de nuestra iglesia, pues, se van a cerrar. La pandemia ha cerrado algunas iglesias. Yo recuerdo haber pasado una corta experiencia en donde el hermano abrió el templo con su familia y entraron al templo y se quitaron la mascarilla y de pronto apareció la policía y la policía entró al templo, miró a los hermanos, la familia, y entonces la policía mencionó y les dice, ustedes tienen que cerrar la iglesia porque ustedes no están siguiendo los lineamientos. Entonces quisieron cerrar la iglesia y le dijo el policía, le dice, cierre la iglesia ahora. Y ahí estuvieron en un poquito de discusión, pero el hermano tuvo la paciencia, dijo, vamos a cerrar la iglesia. Cerraron la iglesia, el templo, más bien dicho, el templo, pero finalmente el hermano salió a las casas para poder ir a visitar y poder transmitir la palabra de Dios, el mensaje que tenía en ese momento. Pero quiero comentarles, hermanos queridos, aunque los templos se cierren, aunque las puertas de nuestro templo se cierren, en donde se congrega la iglesia, hermano querido, Cristo ha prometido que la iglesia no morirá. La iglesia trascenderá. La iglesia traspasará las fronteras de la eternidad. Llegará a ser una iglesia gloriosa, una iglesia triunfante. Mientras nosotros estamos en este mundo, nosotros seguiremos siendo una iglesia militante. Pero llegará el momento cuando nosotros vamos a pasar de ser militantes a ser una iglesia gloriosa. Y vamos a ser una iglesia triunfante, porque la Biblia dice que Satanás ha querido venir a luchar contra la iglesia, pero dice el texto bíblico, pero ellos que son la iglesia le han vencido por la sangre del Cordero de nuestro Padre Celestial. Por eso en esta ocasión yo lanzo un llamado para todos nuestros amigos, para todos nuestros hermanos, que nosotros podamos integrarnos a la iglesia, que podamos perseverar en la iglesia. Pablo habla y dice que hay un sector de personas que tienen por costumbre no asistir. Entonces ya lo hicieron como costumbre no asistir. Pero nosotros hemos visto que estas personas que no asisten a la iglesia, pues tienen una vida realmente, una vida mediocre en un momento dado. Están pasando por necesidades, están pasando por problemas. Y cuando llega el momento más terrible de los problemas, entonces tratan la manera de poder levantarse y poder ir a Jesús y poder asistir a la iglesia. Y hermano querido, cuando el cristiano está constantemente estudiando la palabra de Dios, orando y poder transmitir el mensaje y asistir a la iglesia, hermano querido, nosotros estamos perseverando, estamos de pie, esperando ese momento glorioso cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Por eso en esta mañana en esta ocasión, yo quisiera dejarles en su corazón esa promesa maravillosa que no puede faltar en nuestro corazón, no puede faltar en nuestra mente, no puede faltar en nuestro corazón, que eso sea lo primordial. Dice esta promesa de Jesucristo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando yo me vaya y prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, la promesa categórica, yo vendré y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos,
que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en nuestro corazón. Es mi deseo y oración, y que un día podamos estar con Cristo en la patria celestial. Hola, como una organización sin fines de lucro, ATN depende únicamente de su apoyo financiero. Al asociarse con nosotros a través de una donación mensual, nos ayudará a continuar a cumplir la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Para obtener más información, llama 613-9351. De nuevo es 613-9351. O enviarnos un correo electrónico a la dirección que está en la pantalla. Gracias por sus oraciones y apoyo al ministerio ATN, para que juntos podamos tener la pronta venida a nuestro Señor Jesucristo.